Bueno, hace poco tiempo publiqué un libro que se llama Mitomanías Argentinas, cómo hablamos de nosotros mismos. Es un libro que recoge aproximadamente unas 70 frases que los argentinos solemos decir sobre la Argentina. Básicamente está distribuido en varios capítulos que son los mitos patrioteros, los mitos decadentistas, los mitos contra el peronismo, contra los sindicatos, los mitos racistas que tenemos los argentinos. Porque, por ejemplo, la Argentina es un país que tiene una cierta ambivalencia o una cierta bipolaridad donde pasamos muy rápido de la soberbia nacional y patriotera, donde somos los mejores, a la autodenigración, donde somos los peores y este país es una porquería. Y lo extraño de la Argentina es que tenemos las dos cosas en una. O sea, ¿qué somos? ¿Somos soberbios como creen todos nuestros hermanos latinoamericanos? Tienen cantidades de chistes sobre los argentinos, cómo se suicida un argentino, ¿no es cierto? O sea, una serie de cargadas vinculadas a nuestra soberbia. Pero lo que ellos no saben es que también es uno de los países que más se autodenigra a sí mismo. Vamos a poner un ejemplo actual. Uno puede escuchar en la sobremesa del domingo, en un taxi, hablando con un mozo en la ciudad de Buenos Aires o en otras ciudades del país, una serie de frases como por ejemplo, bueno, los brasileños o los paraguayos, ellos nunca van a tener un papa, ellos nunca van a tener la reina de Holanda, nunca van a tener al DT del Barça, nunca van a dirigir la selección de Chile, de Paraguay, de Colombia, de México como dirigimos nosotros, ¿no? O sea, los argentinos estamos en todos lados, estamos colonizando, Diego está en Dubái, ¿no? Entonces los argentinos estamos casi ganando el TEG. Y por el otro lado, 5 minutos después esa persona dice, lo que pasa es que este país es una porquería, claro. Este país es un desastre, este país no sirve para nada, este país, solo acá pasan las cosas que pasan en la Argentina, escúcheme, acá se atrasan los aviones, ¿a usted le parece? Eso nunca va. Eso ya lo contaba un pensador social en otra época, decía que estaba metido, Arturo Jauretche decía que eso estaba metido en la mentalidad de los argentinos, la idea de que solo los problemas existen en la Argentina. Claro, para aquel que no tuvo la oportunidad de viajar puede seguir creyendo eso, pero cuando uno llega a Estados Unidos se da cuenta de que quizás se atrasan los aviones, que hay problemas, que hay pobreza, que hay miseria, ¿no? Ahí los argentinos tenemos un problema grave. ¿Cuál es? Nosotros queremos ser como Europa, porque tenemos la idea de que la Argentina es un país europeo, que nada más que lo corrieron de continente, ¿no? ¿Cómo es Europa? Y Europa es fabulosa, fantástica, no tiene problema, no tiene conflicto, no tiene pobreza, no tiene corrupción, ¿no? Bueno, entonces esa Europa no es la Europa de Berlusconi, ¿no es cierto? No es la Europa del presidente del PP español que está actualmente acusado de corrupción en España, ¿no es cierto? No es la Europa del 24% de desocupación en España, ni es la Europa de la crisis griega, ni es la Europa de los suburbios parisinos árabes que se rebelaron contra la segregación y la discriminación, ni es la Europa del neoliberalismo brutal de Cameron que está produciendo un daño terrible en lo que se llamó el estado de bienestar inglés, ¿no? O sea que nosotros, los argentinos, tenemos dos problemas. Primero, queremos ser algo que no somos, Europa, y queremos ser algo que no existe. Porque si nosotros le dijéramos a los europeos cómo es la Europa que nosotros nos imaginamos, a los ingleses, los alemanes, los franceses les encantaría ser esa Europa también. ¿No la conocen? No está en Europa, la Europa que nosotros nos imaginamos. Entonces, ¿qué sucede? Que si usted quiere ser algo que no es y encima quiere ser algo que no existe, ahí tiene una máquina que le garantiza una sola cosa: la frustración constante y cotidiana. La inconformidad que no tiene productividad. ¿Por qué digo esto? Porque estar disconformes siempre es productivo. No nos gusta el transporte público, perfecto, tenemos que mejorarlo. No nos gusta que haya ninguna situación de marginación social, perfecto, trabajemos para lograrlo. No estamos conformes con la educación que tenemos, mejorémosla.
Ahora, el inconformismo improductivo, el que no sirve para nada, es el inconformismo que sueña con una educación que no existe en ningún lado, que sueña con una política imposible, que sueña con cosas irrealizables. Por lo tanto, si mejora un poco la educación, dice, igual es una porquería. No, pero eso atenta contra los procesos donde sí hay mejoras. ¿Podemos decir que somos nuestras propias autobombas dentro del país? Digo, porque si tenemos esa improductividad, nosotros mismos atentamos contra la evolución que podemos llegar a tener como sociedad. Absolutamente. En la medida en que nosotros no conseguimos construir matices para percibir qué cosas mejoraron, por ejemplo, en la Argentina, qué cosas empeoraron, qué cosas son mejores que hace 100 años, qué cosas son peores que hace 100 años, o hace 30, o hace 10, o el momento que querramos hablar. En la medida en que no tenemos matices, no podemos pensar constructivamente para el conjunto de la sociedad. Y ahí tenemos realmente un problema, donde entramos ¿en qué? Y en una gran batalla donde no sabemos cuáles son los hechos a los cuales tenemos que atenernos. ¿Cuáles son los hechos? ¿No es cierto? Entonces, bueno, cada uno, al que le guste un gobierno, va a tener cierta lista de hechos, al que no le guste un gobierno va a tener otra lista de hechos, pero lo que no puede suceder es lo que está sucediendo, que es que ni siquiera podemos ponernos de acuerdo sobre cuáles son los hechos. El periodismo siempre se basó en una máxima que decía, las opiniones son libres, los hechos son sagrados, ¿no es cierto? Sí. Ahora, hoy en la Argentina los hechos han dejado de ser sagrados, han sido profanados los hechos. Y eso... Estamos ante un problema ahí. Estamos ante un problema gravísimo, porque hay que estar de acuerdo en cuáles son los hechos. O sea, la tasa de desocupación en tal momento, ¿cuánto era y cuánto es hoy? Eso es un hecho. Debemos ponernos de acuerdo en ese hecho. Si eso después... un gobierno lo quiere interpretar de una forma y la oposición lo quiere interpretar de otra, fantástico. Eso es la democracia, es la interpretación libre sobre los hechos. Ahí te encontrás con un discurso, dicen, bueno, pero eso ya pasó, hay que mirar para adelante. Lo importante es mirar a otros países o mirar para adelante. ¿Tenés como respuesta ante esto que estás planteando? Claro, por supuesto, puede aparecer, y yo creo que en ese sentido hay algo que yo vengo diciendo, que es que, por ejemplo, si el oficialismo actual a nivel nacional quiere mejorar su performance electoral, yo creo que es cierto que no alcanza con comparar hacia atrás. Necesita decir cómo va a avanzar o qué proponer. Digamos, para aquel que no tiene trabajo, se le va la vida en tener trabajo. Una vez que esa persona tiene trabajo, quiere saber cómo es su transporte, qué pasa con la inseguridad con los pibes, qué pasa con la educación. Se hace otras preguntas que no se hacía cuando no tenía trabajo, porque cuando no tenía para comer, la pregunta era cómo iba a sobrevivir. Una vez que la sobrevivencia no solo está garantizada, sino que se normaliza, ya es normal, ya es cotidiano, entonces aparecen otras preguntas. Y en ese sentido creo que no alcanza con decir, oiga, pero usted no tenía trabajo antes, porque esa persona no va a estar solo agradeciendo eso, también tiene una nueva agenda y es importante discutir de manera responsable cómo se va a construir esa agenda. ¿Por qué digo responsable? Porque acá es muy fácil la demagogia, lamentablemente, agarrar y salir a decir, vamos a tomar un ejemplo, que yo lo pongo en Mitomanías, en el libro. Hay una frase, una de las 70 frases que yo recojo en el libro, dice, el único gil que paga impuestos soy yo. ¿No? Es una frase que escuchamos, que decimos. Sí. Así hay 70 de ese tipo, ¿no? Bueno, entonces hoy tenemos una campaña que dice, no al impuesto al salario. Esa es una frase demagógica y es una frase irresponsable y es una frase que no compara con lo que sucede en otros países. En todos los países del planeta mínimamente desarrollados hay impuestos a los ingresos. Lo que no tiene que haber es impuesto a los salarios más bajos. Sí. Pero si uno quiere que el Estado sea activo, que haya educación pública, salud pública, construcción de obra pública, tiene que haber capacidad fiscal. Claro. Si uno no quiere desfinanciar al Estado, no tiene que andar escribiendo frases como no al impuesto al salario. ¿Y qué hacemos con los salarios de 50.000 pesos? ¿No van a pagar impuestos? ¿Por qué?
o de 40.000 pesos, o de 100.000 pesos. En la Argentina hay salarios que son altos. Esos salarios, como en España, como en Estados Unidos, como en todos los países, tienen que pagar impuestos. No se puede hablar de manera igual para los desiguales. Otra cosa que sucede, una frase que todo el mundo dice en la Argentina, que los impuestos los paguen los ricos. Ah, muy bien. ¿Y usted dónde está en la pirámide social? Porque a veces las personas dicen eso y no saben que ellos están en el 10 o 20% más alto de la población. O sea, en la Argentina actual, una familia que tiene un ingreso por encima de los 25.000 pesos, no está en el 50% más pobre de la población, ¿eh? Entonces, ahí hay un trabajo para hacer, que es que la gente conozca en qué lugar de la pirámide social se encuentra realmente. Y en función de eso entienda que aquellos que están en el cuarto más alto de la pirámide tienen que aportar más para que el país sea más justo. ¿Qué es lo que querríamos? No sé, bueno, por lo menos desde mi punto de vista yo quiero un país más justo, más igualitario y más democrático.